Amados hermanos de la Iglesia Nacional Presbiteriana Fuente de Vida, hermanos de la Iglesia Nacional Presbiteriana Betel, hermanos de otras iglesias cristianas que también nos escuchan, amigos que están siguiendo este canal y estos estudios. Muy buenas tardes, es nuevamente una bendición, es nuevamente un privilegio el podernos reunir para continuar estudiando la palabra de Dios. Seguimos con el estudio del libro de Apocalipsis, como lo hemos venido haciendo durante ya 15 semanas. Esta es nuestra lección número 15. Lamento mucho que hace 8 días no pudimos tener la clase debido a otros compromisos relacionados con el mismo ministerio. Fue imposible hacer esta grabación, pero gracias a Dios que estamos aquí nuevamente dispuestos a continuar, y desde luego lo que hacemos primero es poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, nos acercamos nuevamente a ti en el nombre de Jesucristo, dándote gracias por esta libertad que tenemos para acercarnos a ti por medio de tu palabra. Pero al mismo tiempo, Señor, reconocemos nuestra incapacidad para hacerlo correctamente. Y por eso, Señor, es que apelamos a tu misericordia, a tu bondad, y suplicamos de la presencia de tu Santo Espíritu, guiándonos, dándonos entendimiento, dándonos conocimiento, inteligencia, sabiduría, y hablando sobre todo, no a nuestra mente, sino a nuestro corazón. Toma este tiempo en tus manos, por favor. Úsalo para tu gloria y para tu honra. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro único Señor y nuestro único Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues continuamos con el estudio del Apocalipsis. Vamos en el capítulo 8. En la clase pasada estudiamos de los versículos 1 al 5 del capítulo 8 y que tienen que ver principalmente con la apertura del séptimo sello. Tiene que ver con esto. Estamos, de hecho, en la apertura del séptimo sello. Y la apertura del séptimo sello ya vimos hace 8 días que desencadena 3 tipos de eventos, que ahorita solamente los voy a mencionar porque ya los estudiamos hace 2 semanas, pero la clase pasada. Esos 3 eventos son un silencio de media hora, que yo les decía, puede tener múltiples interpretaciones. Sin embargo, la más aceptada y la más general es ese silencio que antecede a la sentencia que va a dictar el juez cuando está en medio de un juicio, aunque hay muchas interpretaciones posibles en relación a ese silencio de media hora. Pero hay un segundo evento inmediatamente después, que es la entrega de 7 trompetas a 7 ángeles, que a veces son reconocidos como arcángeles. Y posteriormente, después de que se les reparten esas 7 trompetas a los 7 ángeles, hay un ángel más, otro ángel se menciona en la escritura, que toma incienso, que toma también del fuego que está en el altar del incienso y lo arroja sobre la tierra. Y entonces comienza, después de ese evento, comienza el sonar de las 7 trompetas, que es lo que estaremos comenzando a estudiar el día de hoy. Desde luego, el día de hoy vamos a ver solamente las primeras 4 trompetas, y si el Señor lo permite, la próxima semana estaremos estudiando el sonar de las siguientes 3 trompetas. Dice así la palabra de Dios. Ustedes lo pueden leer ahí en la pantalla, pero lo pueden leer también en sus Biblias. Estamos en el capítulo 8 y estamos en el versículo 6 en este momento. Dice la palabra de Dios en la versión Reina Valera 1960: y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Miren, al igual que con los sellos y al igual que será con las copas posteriormente,
las 4 primeras trompetas son breves y simétricas. Una vez más les recuerdo que el libro de Apocalipsis tiene una arquitectura muy marcada, tiene una simetría muy marcada. Es una obra literaria hermosa que se caracteriza principalmente por su simetría, por la armonía que guarda entre sus partes. Y vamos a ver que de estos 3 septenarios, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, vamos a encontrar varias similitudes. Una de ellas es que en los 3 septenarios, los 4 primeros elementos, ya sean los 4 primeros sellos, las 4 primeras trompetas o las 4 primeras copas de la ira, van a tener una simetría entre ellas. Van a ser breves, van a ser concretas y además tienen un parecido entre sus elementos. Eso lo seguimos viendo aquí en las 7 trompetas. Algo que es importante remarcar, aunque también ya lo he mencionado, no son cronológicamente posteriores a los sellos, ni cronológicamente anteriores a las copas. No podemos, dos cosas que no debemos hacer al interpretar Apocalipsis. Ni podemos tomarlo literalmente, ni podemos tampoco, a no ser en los pasajes en que es evidentemente en sentido literal que se escribe, pero en términos generales el Apocalipsis es un libro simbólico y por lo tanto no podemos tomarlo literalmente, sino en sentido figurado la mayor parte de sus expresiones, de sus enseñanzas, de sus profecías. Y la segunda cosa que no podemos hacer con Apocalipsis es tratar de tomarlo como un libro cronológico, como si fuera un libro de historia que nos está narrando lo que ocurrió en el siglo primero y después obviamente tiene que seguir lo que ocurrió en el siglo segundo, no puede ser al revés ni puede ser al mismo tiempo, porque eso sería cronológico. Bueno, en el caso de Apocalipsis no podemos tomarlo cronológicamente. Aparentemente, y la mayoría de los estudiosos del Apocalipsis están de acuerdo con esto, los 7 sellos, la apertura de los 7 sellos, el sonar de las 7 trompetas y el derramamiento de las 7 copas son eventos realmente paralelos uno con los otros. Aparentemente se trata de la misma serie de eventos, solamente descritos desde un ángulo diferente y eso sí, aparentemente con mayor intensidad, nuevamente como en un crescendo, como aumentando cada vez más el detalle y la intensidad del juicio que se está describiendo a través de ellos. Bien, las primeras 4 trompetas las estoy tomando primero como un conjunto, antes de describirlas cada una de ellas, afectan sucesivamente con 4 plagas. 4 plagas que vamos a ver que son muy relacionadas con las plagas de Egipto. Desde luego, en el caso de Egipto eran 10 plagas, fueron 10 plagas. Aquí estamos hablando de 4 trompetas, pero que están bastante relacionadas, tienen alguna conexión con algunas de las plagas de Egipto descritas en el libro de Éxodo. Y así vamos a ver que esas plagas afectan sucesivamente primero a la tierra, lo vamos a ver en el versículo 7, Apocalipsis 8:7, después al mar, lo vemos en los versículos 8 y 9, después a los ríos y las fuentes de las aguas, versículos 10 y 11, y finalmente a los astros del cielo, en el versículo 12. Vamos a ver que afectan de esa manera a la naturaleza, a esa parte de la creación de Dios que recordemos porque para que le encontremos sentido. Recordemos que la caída del hombre en el jardín del Edén, la caída de Adán y Eva, puso bajo juicio no solamente al hombre que cayó, sino también al resto de la creación que fue creada finalmente por él. Y por eso es que Pablo en alguna de sus epístolas dice que la creación gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Gime por ser liberada también de la caída en la cual
ha sido arrastrada por la caída del ser humano. Así que aquí vamos a ver nuevamente ese juicio de Dios manifestándose en la naturaleza. ¿Por qué trompetas? Bueno, las trompetas son instrumentos y sobre todo en la antigüedad, en el siglo I, cuando fue escrito el Apocalipsis, son instrumentos usados para dar anuncios importantes y además tienen otra característica, resuenan con estruendo. Recordemos aquel pasaje del libro de Josué, cuando el pueblo de Israel rodea los muros de Jericó y finalmente los sacerdotes que llevaban trompetas las hacen sonar de una manera especial, el pueblo grita en ese momento también y los muros de Jericó caen. Entonces son instrumentos, número uno, que eran usados para eventos importantes. Podía ser anunciar la llegada de un rey, podía ser también anunciar un juicio o un veredicto que se iba a dar, y en segundo lugar con un sonido estruendoso generalmente. No son instrumentos suaves, dulces, como puede ser la flauta, como puede ser el piano en un momento determinado. Son instrumentos sonoros verdaderamente fuertes. Bien, esto para hablar de las 4 primeras trompetas como un conjunto. Pasaremos a ver enseguida cada una de ellas. La primera trompeta, encontramos esta descripción en el versículo 7, Apocalipsis capítulo 8, versículo 7. Dice así la palabra, la pueden ustedes leer. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Otra característica general que vamos a encontrar en estas 4 primeras trompetas es que se maneja de una manera repetitiva los tercios. Es otra simetría que tiene también esta arquitectura literaria del Apocalipsis. Aquí vamos a encontrar en estas 4 primeras trompetas cómo los tercios se repiten varias veces. Y entonces dice aquí que ese granizo, fuego y sangre, 3, fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Bueno, solamente para poner un poco en contexto lo que está diciendo aquí el Apocalipsis, y suponiendo que esto fuera literal, no podemos asegurar que sea literal lo de la tercera parte, pero solamente para contextualizarlo de alguna manera, bueno, la superficie de nuestro planeta, toda la superficie, que principalmente es agua, pero si la consideramos en su conjunto, un 30% de la superficie de la Tierra, es decir, la superficie del planeta, está cubierta por árboles. Es increíble la extensión de lo que está cubierta de árboles la Tierra. Aproximadamente 40 millones de kilómetros cuadrados están cubiertas por árboles en toda la tierra. Es decir, que el que se quemen la tercera parte de los árboles equivaldría a que se quemaran 12 millones de kilómetros cuadrados. Y otra vez contextualizándolo, eso sería el equivalente a 6 veces toda la superficie de la República Mexicana. Solamente para ponerlo en contexto, si estuviéramos suponiendo que esto es literal. Y aparte dice que se quemó toda la hierba verde. Encontramos aquí en esa arquitectura de 3, en esos tercios que vamos viendo en estas 4 trompetas, a 3 elementos: granizo, fuego y sangre, que definitivamente están relacionados con las plagas en Egipto. Podemos leer, y apareció ahí en su pantalla, lo que dice en Éxodo capítulo 9, versículos 23 al 25. Nos estamos regresando un poco a las plagas en Egipto, y dice ahí la palabra: y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar
Ahí tenemos un elemento, granizo. Y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclados con el granizo. Destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Vean cuántas similitudes hay. Desde luego aquí Juan agrega un tercer elemento que no está en las plagas de Egipto, al menos en este pasaje, aunque sí está en otras de las plagas, que es la sangre. Y vemos también cómo hay esta similitud con que fue destruido o quemada toda la hierba del campo, igual que acá dice toda la hierba verde. Nada más que acá dice que desgajó todos los árboles del país, y en Apocalipsis nos dice que fue la tercera parte de los árboles, pero de toda la tierra, de todo el planeta, los que fueron, los que serán quemados por esa plaga relacionada con la primera trompeta. Los tres elementos son símbolos conocidos del juicio divino. Hermanos, ya desde los sellos comenzamos a ver esto que voy a decir, pero lo vamos a seguir viendo en las 7 trompetas y lo vamos a seguir viendo en las 7 copas. Tienen que ver con el juicio de Dios sobre la tierra, con el juicio de Dios sobre el pecado. Definitivamente que esto está relacionado con el juicio final, con los últimos días, con lo último de los últimos días. Y es bien conocido estos símbolos como elementos de juicio. Para poner algunos ejemplos solamente, en el caso del granizo, en Josué capítulo 10, verso 11, se nos narra una de las batallas que el pueblo de Israel tiene contra los amonitas. Y aquí nos describe en este versículo: y mientras iban huyendo de los israelitas, los amonitas, a la bajada de Bet-Horón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Es solamente un pasaje, hay más desde luego que no tendríamos tiempo de analizar. El fuego nuevamente se repite en varias partes de la Escritura como símbolo de juicio divino. Joel 2:30 dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, aquí está el otro elemento de juicio, y fuego y columnas de humo. La sangre en un sentido literal se repite varias veces como parte también del juicio de Dios. Solamente para mencionar una más, Ezequiel capítulo 14, versículo 19, dice: o si enviare pestilencia sobre esa tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias. El Apocalipsis es tal vez el libro del Nuevo Testamento más veterotestamentario, es decir, más basado o que toma más referencias del Antiguo Testamento. Constantemente está tomando referencias del Antiguo Testamento, sobre todo de los libros proféticos, pero no solo de los proféticos, sino también del Pentateuco y de los mismos libros históricos, de los mismos libros de Salmos, como hemos visto ya en otras partes. Bien, llegamos así a la segunda trompeta, que está en los versículos 8 y 9. Leemos lo que dice la palabra. Versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Versículo 9. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Hay tremendos retos de tipo hermenéutico y de tipo exegético para que podamos ir construyendo la interpretación del Apocalipsis. Hasta qué punto hay cosas que podemos tomar literales, hasta qué punto hay figuras que definitivamente son ilustrativas solamente. Juan, este escrito apocalíptico de Juan de Patmos,
es todo un reto por esto. Tenemos que usar mucho la imaginación y tenemos que aferrarnos a una interpretación bíblica, a una interpretación escritural. Generalmente en las escrituras, en todo el contexto bíblico, los montes suelen ser, en ese lenguaje escritural, símbolos de soberbia. Como lo podemos ver en Ezequiel 38:20, ustedes lo pueden leer en sus Biblias, Zacarías 4:7, y su precipitación al mar, la precipitación de o el echarse los montes o las montañas al mar, es parte del juicio de Dios, como incluso se insinúa en Salmos 46:2. Y entonces vemos aquí que cuando el segundo ángel tocó la trompeta, dice, como una gran montaña ardiendo en fuego, se precipitó en el mar. Ese como una nos habla de lo simbólico y probablemente no se trata verdaderamente de una montaña. Algunos en esa interpretación a veces un poco de ficción, de escatoficción, hablan de que probablemente se trate de un gran meteorito que está cayendo sobre la Tierra y sobre el mar. Bueno, si tomáramos una interpretación literal, tendríamos muchos problemas para interpretarla de esa manera. ¿De qué tamaño tendría que ser ese meteorito? Lo suficientemente grande como para afectar a la tercera parte del mar, pero no tan grande como para que significara la extinción de toda la vida sobre la tierra. Lo que sí podemos encontrar con toda seguridad es que hay una evocación de la primera plaga de Egipto, como aparece en Éxodo 7:20, donde dice, y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río, está hablando del río Nilo, en presencia de Faraón y de sus siervos, y vean qué pasó, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Así como ocurre ahora, no con el río Nilo, sino con todo el mar, dice perdón, no con todo, con la tercera parte del mar, dice, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. E igual que pasó en Egipto, donde después de convertirse en sangre las aguas del río Nilo, todos los peces murieron, hubo una tremenda contaminación de las aguas de ese río. Hedía el río, dice unos versículos más adelante de los que acabamos de leer, y aquí encontramos que murió la tercera parte de los seres vivientes, pero de los seres vivientes en el mar. Esta caída de esta gran montaña ardiendo en fuego y su relación, la relación de los montes o de las montañas con la soberbia, nos hace pensar más que de la caída de un gran meteorito, en la caída de imperios soberbios y contaminantes, como fueron en su momento el imperio egipcio, el imperio de Babilonia, la misma Roma. Recordemos que cuando Juan de Patmos está recibiendo la revelación del Apocalipsis y está escribiendo en la isla de Patmos, recordemos que el imperio romano era el imperio que dominaba la mayor parte del planeta conocido en ese tiempo. Era un imperio enorme, era un imperio opresor y además era un imperio que se había convertido en perseguidor de la iglesia de Jesucristo, a quienes Juan les está escribiendo esta carta, esta revelación, buscando consolarlos. Entonces, muchos intérpretes consideran que aquí hay una alusión a la caída del imperio romano, de la misma manera que ya había caído Egipto, de la misma manera que ya había caído Babilonia y de la misma manera que ahora nosotros lo sabemos, cayó Roma, y de la misma manera que sabemos que cualquier imperio que se levante en la tierra con soberbia y tratando de emular a Dios o de negar a Dios o de oponerse a Dios, va a caer como una gran montaña
ardiendo en fuego. Pero aquí definitivamente hay juicio de Dios en esta expresión. En Éxodo 7:20, el instrumento para que ocurriera aquella conversión del agua en sangre fue la vara de Aarón. Aquí es una gran montaña ardiendo en fuego y tal vez la caída de esos grandes imperios soberbios. Otra similitud interesante con otra parte del mismo Apocalipsis que acabamos de ver hace poco es que en Apocalipsis 6:8, con la apertura del cuarto sello, a aquel jinete que monta un caballo amarillo verdoso, se le da potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Sin embargo, allá fue la cuarta parte. Aquí, en Apocalipsis 8 y 9, encontramos que murió la tercera parte de los animales marítimos y de las naves. Y aquí nuevamente podemos encontrar una relación con el Imperio Romano, que en ese tiempo tenía el mayor poderío naval en todo el mundo. Eran una verdadera potencia militar, pero destacadamente una potencia naval. Destacaron muchísimo en el hacer la guerra marítima los romanos, y aquí probablemente hay una alusión también a la destrucción de ese imperio opresor, soberbio, tanto en lo militar como en lo naval. Continuamos con la tercera trompeta. Dice ahora en los versículos 10 y 11. Dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Versículo 11, y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Y aquí tenemos un reto en caso de que quisiéramos interpretarlo de una manera más literal, porque se nos habla de una gran estrella ardiendo como antorcha, pero que cae sobre la tercera parte de los ríos. Si lo tomamos literalmente, bueno, sabemos, no tengo idea de cuántos ríos haya en todo el planeta, pero tengo la impresión de que son miles de ellos, miles. Entonces, sería difícil imaginar el mecanismo para que una gran estrella ardiendo como antorcha se distribuyera sobre solamente una tercera parte de los ríos, y no solamente de los ríos, sino de los manantiales también, de las fuentes de las aguas. Hay algunas similitudes. Juan va a ir guardando siempre alguna conexión, algún enganche con los elementos anteriores, y aquí hay similitudes con la segunda trompeta. Igual que en la segunda trompeta, donde algo como una montaña de fuego, una montaña incendiándose, se precipita sobre el mar. Ahí en la segunda trompeta no dice que caiga del cielo, pero al decir se precipita, casi nos da a entender eso, que está cayendo del cielo. Aquí explícitamente dice que cayó del cielo. Igual que en la segunda trompeta, esta también tenía fuego, estaba ardiendo. Igual que en la segunda, esta también contamina las aguas. Solamente que en la segunda trompeta fueron las aguas saladas, el agua del mar, y aquí nos está hablando de la contaminación de las aguas dulces de los ríos y de los manantiales, de las fuentes de las aguas. La estrella o las estrellas cayendo del cielo recuerda mucho la endecha larga, por cierto, prolongada, que Isaías dedica a los reyes de Babilonia, o en contra del rey de Babilonia. Todo el capítulo 13 y todo el capítulo 14 de Isaías, un libro que ya estudiamos, por cierto, con ustedes, se dedica a esa endecha, a ese reproche, a ese reclamo, a esa condenación contra los reyes de Babilonia.
Y recordemos que para la época de Juan, quien escribe el Apocalipsis, a Roma se le equiparaba con Babilonia, sobre todo en un sentido espiritual. Muchas veces que la escritura habla de Babilonia, lo vamos a ver en el mismo Apocalipsis, muy probablemente se está refiriendo a Roma. Entonces, hay una similitud interesante con lo que dice Isaías. Habría que leer los dos capítulos, Isaías 13 y 14, pero específicamente en 14:12, ahí lo tienen ustedes en sus pantallas, dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y está hablando, aunque algunos encuentran aquí alguna alusión a Satanás, por aquello del lucero. Sin embargo, el lucero de la mañana, que nosotros ahora sabemos que es el planeta Venus, por cierto, en el mes de octubre hubo unos días en que se vio de una manera impresionante el planeta Venus al amanecer, por cierto, solo como un dato interesante. Pero bueno, hace alusión este lucero, hijo de la mañana, a que estos emperadores, tanto Nabucodonosor como en Babilonia, como después los Césares en Roma, ellos se atribuían a sí mismo el ser divinidades. El César era adorado como un dios en el imperio romano. Y entonces, así como en Isaías dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas, es decir, tú que conquistabas, tú que oprimías, tú que avasallabas a las naciones. ¿Cómo caíste? Y entonces muchos encuentran en este versículo, que tiene que ver con el tercer ángel que tocó la trompeta, esa caída de esos emperadores soberbios, pero en cuya caída también arrastran amargura y arrastran, no solamente en su caída, sino en su mismo reinado, arrastran pecado y arrastran muerte muchísimas veces. Está relacionado desde luego también con la primera plaga de Egipto, con aquel convertirse del río Nilo, que ya lo mencionábamos también en la anterior trompeta, en sangre, y por lo tanto hacer el agua imposible de uso para el consumo humano. Está relacionado con aquella misma plaga, pero interesantemente también está relacionado con aquel pasaje de las aguas de Mara, que está en Éxodo capítulo 15, versículos 23 al 25. Yo he puesto aquí, seguramente muchos de ustedes que conocen el Éxodo recuerdan este capítulo, cuando el pueblo va en ese peregrinaje todavía por el desierto, y dice en capítulo 15, versículo 23 de Éxodo, que llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, que quiere decir amargo o amargura. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Y hermanos, este árbol que le muestra el Señor a Moisés, que le muestra el Eterno a Moisés, para que lo arrojen aquellas aguas amargas, aquellas aguas que eran venenosas probablemente, que eran insalubres, que no podían ser bebidas, y que les quita ese veneno, les quita ese símbolo de muerte y de amargura. Como nos recuerda el árbol que seguramente se usó para construir la cruz en la cual nuestro Salvador fue crucificado, en la cual nuestro Salvador pagó nuestros pecados y quitó toda esa amargura de muerte que había sobre nuestra vida, para traernos agua viva, para traernos agua fresca, para traernos el agua viva de su Santo Espíritu. Y ahí, en aquel pasaje de Éxodo capítulo 15, hay una referencia mesiánica, hay una referencia sin duda a quien habría de pagar por nuestros pecados en un madero también, como aquel que fue arrojado
en las aguas de Mara. Y encontramos aquí, ¿por qué les digo que encontramos una tremenda similitud? Porque así como Mara se deriva de una palabra hebrea que quiere decir amargo o amargura, la palabra ajenjo, que se nos da el nombre de esta estrella en un sentido simbólico, dice el versículo 11, y el nombre de la estrella es ajenjo. El ajenjo no es otra cosa más que una planta. Es una planta que, por cierto, algunos le atribuyen propiedades medicinales, propiedades curativas, pero que tiene la característica de ser amarga. Y es un símbolo, el ajenjo, en el lenguaje bíblico, un símbolo de dureza, de amargura, de enfermedad, de contaminación y de muerte. Y por eso dice, versículo 11, y el nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas que se hicieron amargas. Entonces, hasta ahí la tercera trompeta. Llegamos a la última de esta serie, a la cuarta trompeta, que se encuentra en el versículo 12, que dice así: el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Cuando nosotros no leemos griego, y qué pena, qué pena por mí que yo no lo pueda leer, aunque me encantaría poder hacerlo y todavía tengo la esperanza de algún día aprenderlo. Pero quienes leen el griego nos hablan de que en el texto griego aquí hay una repetición de algunas palabras que termina siendo casi melódica al leerla en griego, al leerla en griego en voz alta. Y recordemos que el Apocalipsis es una carta que le fue dada, o es un libro que le fue dado como revelación a Juan para que fuese leído a las iglesias de Asia Menor, a esas 7 iglesias que estaban simbolizando a toda la iglesia universal de Jesucristo. Pero es un libro que seguramente fue leído en voz alta y en el idioma griego. Se nos pierde cuando lo leemos en español. Esa riqueza ya no la podemos disfrutar nosotros. Solamente encontramos que se repite mucho la tercera parte, la tercera parte, la tercera parte, en griego tritón, 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 una y otra vez, en un lenguaje poético sin lugar a dudas, y que tiene mucho que transmitir. Aquí vemos que hay un juicio sobre elementos cósmicos, igual que en el sexto sello, pero solo sobre la tercera parte, no sobre todos los elementos. Y este herir solamente la tercera parte de los elementos que están siendo heridos en este versículo, nos habla de la gracia divina. Pudiera haber herido todos los elementos, sin embargo, el Señor decide que el juicio solamente llegue a una tercera parte de ellos. Dice, y el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese otra vez la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Hay una similitud también con la cuarta plaga de Egipto, de las 10 plagas en Egipto. Leamos Éxodo capítulo 10, versos 21 al 23. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Aquí encontramos un tercio también. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Y vean lo que dice esta última parte. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Y aquí encontramos también otro elemento que nos permite entender
que aun cuando todos estos juicios vengan sobre la tierra, sobre los habitantes de la tierra, el Señor preserva a su pueblo. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y dice más adelante, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esa es la promesa de nuestro Dios. Entonces, muchos de nosotros creemos que estamos viviendo ya la gran tribulación, esta gran tribulación de los últimos tiempos, entendiendo los últimos tiempos como todo el periodo que pasa desde la primera venida del Señor Jesucristo hasta su segunda venida. Esa es, estamos viviendo la gran tribulación, y la iglesia de Jesucristo por lo tanto y por supuesto que estamos en esa gran tribulación. ¿Cuál es la diferencia solamente? Que el Señor cuida de su pueblo. De la misma manera que en esta cuarta plaga en Egipto había tinieblas tan profundas que nadie podía ver ni siquiera su mano, que casi se podían palpar esas tinieblas, que nadie podía ver a su prójimo. Sin embargo, dice, todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Esa misma luz que alumbra a partir de que el Señor Jesucristo llegó entre nosotros y que por medio de su Espíritu habita entre nosotros. Pero aquí encontramos también en la cuarta trompeta una similitud, casualmente, con la cuarta plaga de Egipto. Hay muchos otros pasajes de la Escritura a donde las tinieblas simbolizan el juicio divino. Ahí en la pantalla les estoy poniendo algunas referencias: Isaías 13:9 al 11, Ezequiel 32, 7 y 8, Joel 2:2, Amós 5:18 al 20, Marcos 13:24, Mateo 8:12, a donde se mencionan estas tinieblas como parte del juicio de Dios. No olvidemos incluso que nos narran los evangelios, pero principalmente el evangelio de Lucas, que durante el tiempo que el Señor Jesucristo estuvo colgando del madero, estuvo clavado en la cruz del Calvario, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Nuevamente, como un símbolo, como una manifestación del juicio que Dios estaba trayendo en ese momento sobre su Hijo, que estaba cargando sobre sí mismo todo el pecado de toda la humanidad. Pero en esta parte final de la historia, cuando es tocada la cuarta trompeta, ahora el juicio viene sobre los habitantes de la tierra. Y terminamos con las cuatro trompetas, y uno pensaría que sigue inmediatamente en el versículo 13 la quinta trompeta. Sin embargo, no es así. Aquí se nos introduce un breve interludio, un breve lapso, así como todo el capítulo 7 fue un interludio, fue un lapso, un paréntesis entre el sexto sello y el séptimo sello. Aquí no es un interludio tan grande como el que habrá después entre la sexta y la séptima trompeta, pero se introduce un breve interludio en el versículo 13 y dice: y miré y oí a un ángel. Enseguida voy a comentar algo sobre esta palabra, un ángel. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Fíjense que en griego, tenemos que volver una y otra vez a esto porque el texto original fue escrito en griego, no se usa la palabra angelon o angelon, que significa, se traduce normalmente como ángel y que quiere decir mensajero, sino es la palabra aetos, que quiere decir águila. Reina Valera 1960 lo traduce como un ángel. Yo por eso puse esta, porque me he estado basando solamente en Reina Valera 1960, pero en los mejores textos y en los manuscritos más antiguos encontramos que no es la palabra angelon, sino la palabra aetos, y correctamente Nueva Versión Internacional y otras traducciones de la Biblia no traducen como vi a un ángel, sino como vi a un águila.
Tal vez los primeros traductores incluso no se atrevieron a traducir, se les hizo más lógico, se les hizo más correcto traducir ángel en lugar de águila. Sin embargo, hay todo un sentido, hay todo un toque de dramatismo en esto que Juan está escribiendo al decir vi un águila volar en medio del cielo y es águila diciendo a gran voz. Es este versículo 13 una separación dramática entre el primer cuarteto de trompetas, que está lleno de triadas, como ya lo vimos, y la última triada de trompetas. Hay una separación entre esos cuatro primeros elementos y los tres elementos que van a seguir, y lo hace de una manera marcada, introduciendo este elemento a donde Juan ve volar a un águila en medio del cielo, que es la que dice a gran voz estos tres ayes. Solemnemente, esta águila anuncia estos tres ayes, que en griego es un ouai. Es algo, dicen los que saben de gramática, algo onomapoiesis, las palabras que simulan los sonidos, es casi simulando un sonido. Así en inglés a veces dicen los americanos o los que hablan inglés en ouch para expresar un ay o un dolor. Es casi simulando un sonido de dolor. Y los ayes es lo contrario a las bienaventuranzas. Los ayes es todo lo contrario a una bienaventuranza. Y casi siempre que hay ayes, como se encuentran también en Isaías capítulo 5, donde comienza diciéndose, ay de aquellos que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. Y siguen después otros ayes y van también en un crescendo, en un irse incrementando. De la misma manera se anuncian estos ayes. Y es muy gráfico, muy descriptivo, que son dirigidos a los que moran en la tierra. Ay, ay, ay de los que moran en la tierra. ¿Quiénes son los que moran en la tierra? Ya lo hemos mencionado también, que en el lenguaje apocalíptico generalmente se refiere no simplemente a quienes habitamos la tierra, porque finalmente todos los que estamos en el planeta pudiéramos identificarnos como los que moran en la tierra, pero en ese lenguaje apocalíptico simbólico, cuando está hablando de los que moran en la tierra, se está refiriendo a aquellos que niegan a Dios, aquellos que son enemigos de Dios, y en algún sentido también los que se aferran y hacen de esta tierra su único hogar. Esos son los que moran en la tierra. Entonces, bueno, vemos que las cuatro primeras trompetas trajeron juicio dirigido a la naturaleza. La primera trompeta sobre los árboles y la hierba, la segunda trompeta sobre el agua salada, sobre los mares, la tercera trompeta sobre las aguas dulces, los ríos y las fuentes de las aguas, la cuarta trompeta sobre los elementos cósmicos, el sol, la luna, las estrellas, la luz, la oscuridad. Vemos que es contra ellos. Vamos a ver, como lo vamos a comenzar a hacer la próxima semana, que las tres siguientes serán juicios dirigidos directamente contra los hombres. Yo sé que estamos en la parte de Apocalipsis que a veces no quisiéramos estudiar. Me encanta más estudiar capítulo 4, capítulo 5, capítulo interludio del capítulo 7. Sin embargo, una realidad que no podemos apartar ni debemos apartar de nosotros es que en toda la Escritura se habla del día grande y terrible de Jehová, el día grande y terrible del Señor, que algunos lo han denominado el día del juicio final o el día del gran juicio, ese día que será cuando el Señor Jesucristo regrese para establecer su reino de paz y de justicia por toda la eternidad, no solamente por 1000 años, sino por toda la eternidad. Y entonces todas estas series de juicios vengan sobre los moradores de la tierra.
sobre aquellos que creemos en Jesucristo, sobre aquellos que de acuerdo con el capítulo 7 que ya estudiamos, hemos sido sellados en la frente con el sello del Dios vivo. Y como dice el capítulo 14, aquellos que llevan el nombre del Padre y del Cordero en su frente, sobre ellos no habrá este juicio. No hay condenación sobre aquellos que están en Jesucristo, dice también el libro de Romanos. Hermanos, que la lectura de este libro y la lectura de este capítulo, de esta parte del capítulo que hemos hecho hoy, no traiga sobre nosotros temor, no traiga sobre nosotros incertidumbre ni miedo, debe traernos esperanza, porque así como en medio de las tinieblas que cayeron sobre Egipto, en los hogares de los israelitas había luz, de la misma manera podrán venir tinieblas sobre esta tierra, que en tu casa, en mi casa, si tú eres un creyente en Jesucristo, habrá luz permanentemente. Y si tú no eres un creyente en Jesucristo, hoy es el día para que tú te vuelvas a Él, para que tú vengas a sus pies. Él dice en su palabra que Él no rechaza a los que vienen a Él. Así que este puede ser el día en el que tú vengas a los pies de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana.